ocasión vamos a ver un ejemplo del teorema anterior que vimos la clase pasada. El teorema nos decía que si teníamos una transformación lineal, digamos T de B en W, con unas bases respectivas de cada espacio, beta y gamma, entonces definíamos una correspondencia entre los espacios duales, que habíamos llamado T a la T. El teorema nos afirmaba que hay una forma de calcular la matriz de representación de esta nueva transformación a través de las bases duales, como calcular la matriz de representación original que tenemos de beta y de gamma, ¿sí? De T, y considerar la matriz transpuesta. Bueno, entonces para eso vamos a tomar este ejemplo. En este ejemplo tenemos una transformación T que va de polinomios de grado a lo más 1 en R2. Y como está dada, lo que tiene es que a un polinomio, digamos que es de la forma a más bx, vamos a asignarle una pareja ordenada. La primera es la evaluación del polinomio en el valor 0. Entonces aquí, por ejemplo, si es de la forma a más bx, cuando evaluamos en 0, pues este sumando se nos va, nos quedaría a. Y la segunda es evaluar en la constante 2, ¿no? Del campo. Entonces si nosotros aquí evaluamos este polinomio, es decir, si ponemos x igual a 2, nos quedaría a más 2b. Entonces a grandes rasgos esta es la transformación que tenemos, ¿sí? Es fácil checar que es una transformación lineal. Entonces, como es transformación lineal, podemos considerar dos bases. Digamos, vamos a tomar beta como la base estándar de polinomios de grado a lo más 1, es decir, beta es la base que tiene al polinomio constante 1 y al polinomio x. Y gamma es la base canónica para R2, ¿no? La que nosotros conocemos, que sería dos parejas, la pareja 1, 0, la pareja 0, 1. Entonces, como esta es una transformación lineal y tenemos aquí dos bases, pues podemos sacar la matriz de representación, ¿no? Bien, vamos a recordar brevemente cómo es que esta matriz de representación se obtenía. Lo que se hacía es que si tenemos beta igual al 1x, gamma igual a la pareja 1, 0, 0, 1, y nuestra transformación t, que va de polinomios de grado a lo más 1 en R, en R2, dada por a más bx, se envía a más 2 b. Obtenemos que para la matriz de representación necesitamos ir evaluando en los respectivos elementos de beta y después en la evaluación escribirla respecto a la base gamma. Entonces, por ejemplo, si tengo t de el polinomio constante 1, esto nos daría el vector 1, ¿sí? O sea, el polinomio constante 1 lo podemos ver como 1 más 0 por x, ¿no? Entonces este es nuestro a, este es nuestro b. Entonces nos quedaría 1,1 más 2 por 0, que sería 1,1. Y ahora el polinomio x sería t de x. Sí, a x lo podemos ver como 0 más 1 por x. Este sería nuestro a, este sería nuestro b. Correspondería a 0,0 más 2 por b, que es 1. Sí, sería 0,2. Ahora, ya que lo tengo, hay que escribirlos respecto a la base gamma. Sí, gamma es una base de R2, entonces el 1, 0 se debe escribir como un escalar, ¿sí? Por el vector 1, 0 más otro escalar por el vector 0, 1. Y de igual forma con este vector, un escalar por el 1, 0 más otro escalar por el 0, 1. Entonces aquí es fácil ver, por ejemplo, que para poder escribir el 1, 1 respecto a estos dos, pues puedo poner estos dos escalares, el 1 y el 1. Para escribir el 0, 2 respecto a estos dos vectores, pues puedo escribir aquí 0 y aquí poner 2. Y ya que tengo los coeficientes, estos coeficientes, para encontrar la matriz de representación respecto a beta, de t respecto a beta y gamma, los escalares que me aparecen en el primer elemento de beta, en ese orden, los tengo que escribir como columna. Entonces aquí me queda 1 y 1, entonces me queda 1 y 1, la primera columna.
El segundo elemento de beta es x, entonces tengo estos escalares, así como están estos escalares en este orden, debo escribirlos en la segunda columna. Entonces sería 0, 2. Esta sería la matriz de representación de esta transformación, ¿sí? Que es justo lo que tenemos aquí. Ok. Ahora, nosotros sabemos que si tenemos una transformación y tenemos espacio, bueno, si tenemos un espacio y una base, podemos hablar de la base dual, ¿sí? Como base del espacio dual. Y para eso nosotros habíamos definido unas iésimas funciones coordenadas, ¿no? Por ejemplo, si beta está dado por 1x, entonces la base dual, beta estrella, sería también un conjunto con dos elementos, ¿no? Entonces tengo F1 y F2 y recordemos que beta estrella es base de B dual. Sí, pero B dual son funciones que son transformaciones lineales que van de B en el campo. Entonces, por ejemplo, para 1 yo tengo una función asociada F1, que es la primera función coordenada, que es una función que va de B, en este caso polinomios de grado a lo más 1 con coeficientes en R, en el campo, que en este caso es R. Entonces F1 debe ser una transformación lineal con este dominio y con este codominio. ¿Y cómo estaba dada? Ya que nosotros tenemos un elemento en B, en este caso B es P1 de R, lo que tenemos que hacer es escribirlo respecto a la base beta, en este caso es esta base que tiene el 1 y el X, y este F1 es fijarnos en el coeficiente que acompaña al primer elemento de beta, es decir, a 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de manera general a más bx, este es un elemento en polinomios de grado a lo más 1 con coeficientes en R, lo que tengo que hacer es que a más bx lo tengo que escribir como un escalar por 1 más otro escalar por x. Esto es respecto a la base beta. Entonces tengo que encontrar aquí los coeficientes que acompañan. Para que yo pueda escribir a más bx respecto a esto, los escalares que funcionan pues es a y b. Entonces mi primera función coordenada es fijarme justo en el coeficiente que acompaña el primer elemento de mi base beta, ¿sí? Mi primer elemento es 1. Entonces mi función f1, que es de esta forma, lo que haría es a un elemento cualquiera de mi espacio, p1 de r, lo envía a el primer coeficiente, en este caso a. Y mi segunda función coordenada sería muy similar, pero ahora solo me tengo que fijar en el coeficiente que acompaña en la descomposición a mi segundo elemento en mi base. Mi segundo elemento en mi base es x. Entonces tomo un elemento, lo descompongo, entonces me fijo en el coeficiente que acompaña a x. Por eso me queda que mi segunda función coordenada pues está dada de esta manera. A un polinomio lo envía, en este caso a b, si el polinomio es de la forma a más bx. Y bueno, de manera muy similar, ya que esto lo hicimos para beta, sacamos beta dual, podemos hacerlo para gamma. Gamma ahora es una función que va de... gamma es una base de R2, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A un elemento en R2, digamos de la forma AB, lo tengo que escribir como... encontrar los coeficientes respecto a la base gamma que voy a necesitar. Y en este caso, pues aquí puedo poner A y aquí puedo poner B, ¿sí? Aquí usé otras letras, C y D, pero la asignación es la misma, ¿sí? Mi primera función coordenada respecto a mi base gamma, pues va a ser una función que va de R2 en R y va a estar dada a un vector. Lo que hace es fijarse en el coeficiente que acompaña a el primer elemento de gamma, en este caso es 1, 0. ¿Qué coeficiente acompaña? Pues sería A, que A es la primera coordenada de mi vector que estoy tomando. Entonces si tengo el vector CD, la función G1 que hace, pues lo envía a la primera coordenada, en este caso es C. Y de manera similar, pues obtenemos lo mismo con G2.
¿sí? En G2 va a ser una función de R2 en R y ¿qué hace? Se fija en el coeficiente que acompaña al segundo elemento de mi base gamma. En este caso, si mi pareja es AB, mi función lo envía a B. Ajá, si mi pareja es CT, lo envía a D. Ok, ahora yo tengo que calcular la matriz de representación de esta transformación T a la T. Y esta transformación T a la T lo que hace es que envía elementos del espacio dual de W en el espacio dual de B a través de la composición T seguida del elemento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a considerar esta base gamma, ¿sí? Gamma estrella queda como G1, G2. Ajá. Y yo quiero calcular la matriz de representación respecto a gamma estrella y beta estrella. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar elementos de gamma estrella y evaluarlas en T a la T. Ajá. Entonces yo me tomo T a la T y la evalúo en el primer elemento que tengo de gamma estrella, que es G1. ¿Sí? Yo sé que esta es una función que va de polinomios y me lo envía al campo a R. Entonces, ¿qué hago? Yo lo evalúo en un elemento que es un polinomio de grado a lo más 1. Aquí está. Esto es por definición, ¿sí? Porque es la composición de T seguida de G1. Evalúo en T. Yo sé que mi transformación T pues ya tiene una asignación aquí arriba, ¿no? Que habíamos visto como A, A más 2B, A más 2B y luego evaluar en G1. Y G1 lo que hacía era que a una pareja lo envía a la primera coordenada, entonces lo envía a A. Y de igual forma yo hago lo mismo con G2. Tengo T a la T de G2. Esta así solita es una transformación que va de polinomios de grado a lo más 1 en R. Entonces, ¿qué hace? A un polinomio de grado a lo más 1 que tiene esta descripción, lo envía a una composición, primero T y después G2. Cuando hace primero T, pues es la definición de T tal cual, que es esta. Entonces sería G2 de este elemento. Y G2, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que lo envía a la segunda coordenada del vector que tú me des. Entonces lo enviaría así. Ajá. Bueno, ya que tengo esto, yo ya hice la evaluación de los elementos de gamma en la transformación. Ahora tengo que escribirlo respecto a beta dual. Sí, beta dual es estas dos funciones, F1 y F2. Entonces, esta asignación, pues yo lo tengo que poder escribir como F1 y F2, ¿no? Como una combinación de F1 y F2. Entonces, por ejemplo, T de G1 lo que está haciendo es que lo está enviando a A. Ajá. Pero esto yo lo puedo ver como 1 por F1. ¿Sí? Aquí está F1. ¿Sí? Lo que hace es que pues, a un A más BX lo envía a A. ¿Sí? Más 0 por F2. Y ahora, lo que puedo hacer también con G2 es que T a la T de G2 lo envía a más 2B, como está acá. Sí, a más 2B. Entonces, ¿cómo escribo esto? Pues lo podré escribir como una vez F1, ajá, porque F1 lo envía a A, ¿sí? Más dos veces F2, porque F2 lo envía a B. Ajá, entonces, estas dos funciones tienen esta forma de escribirse respecto a la base beta dual. Entonces, ya con eso ya tengo la matriz de representación. ¿Sí? Estos coeficientes que me aparecen aquí, ¿sí? 1 y 0 corresponderían a la primera columna de mi matriz de representación. Aquí está 1 y 0. Y los coeficientes que aparecen acá, 1 y 2, corresponderían a mi segunda columna de la matriz de representación. Y pues es fácil ver que si yo tenía esta matriz de manera original, la transpuesta pues resulta ser esta.